Estamos hablando de la gloria de Dios. Y uno no puede entender el plan de Dios en cuanto a las Escrituras para el mundo sin entender un poco lo que significa la palabra gloria. Entonces, vamos a pararnos ahí un momento y hablar un poco sobre esa palabra. Ahí tenéis la palabra en hebreo y en griego para los que quieran estudiar un poco más. Es gloria. Significa gloria. Literalmente, la palabra gloria significa ser pesado, tener substancia, consistencia, ser voluminoso. La palabra literalmente significa ser gordo. Yo sé que la palabra gordo en nuestro mundo no lo usamos mucho porque se ofenden y entiendo por qué, pero la palabra literalmente significa ser gordo, tener gordura. Literalmente. Entonces cuando vemos pasajes como 1 de Samuel 4:18, no tenéis que ir, lo tengo aquí, pero y aconteció que cuando él hizo mención del arca de Dios, Elí cayó hacia atrás de la silla al lado de la puerta y se desnucó y se murió porque era hombre viejo y pesado. La misma palabra que vemos arriba en el hebreo kabod. Era un hombre lleno de gloria, de peso, de sustancia, y había juzgado a Israel 40 años. Si os acordáis, el arca, que simboliza la presencia de Dios con su pueblo, tiene un papel importante en los primeros 4 o 5 capítulos de 1 de Samuel. Y claro, el arca acompaña al ejército de Dios en batalla y es capturado. Y eso significa que han capturado a nuestro Dios. Y cuando Elí se entera de eso, se cae y se muere. Pero claro, Elí él es el responsable del pueblo de Dios en ese tiempo. Y tenéis que acordaros, en esos días, ser gordo, literalmente gordo, tiene que ver con posición. ¿Tener acceso a qué? Comida. Tener acceso a abundancia de comida. Comida buena, carne. Bueno, el sacerdote principal, el que está encargado de los sacrificios en el tabernáculo, va a tener acceso y derecho a la mejor carne que hay. Él es el líder del pueblo en estos días y bajo su liderazgo Israel tiene problemas, ¿no? Por eso cuando Samuel es pequeño y está con Elí, el Señor empieza a llamar a Samuel de pequeño, no a Elí. Lo que quiero que veáis es que en los primeros capítulos de Samuel hay como un intercambio, hay un jugar con la palabra gloria. Elí es gordo porque su posición en el pueblo de Israel tiene sustancia, es el sacerdote principal. Pero la gloria de Dios, el peso de Dios, se está cambiando en la presencia de su gente y en la presencia de sus enemigos. Entonces, el autor está jugando un poco con la categoría de la gloria de Dios. Figuradamente, la palabra significa honrar, respetar o dar importancia. O si me permitís usar la palabra figuradamente, pero usando su vocabulario literalmente, es tener peso en la comunidad. Tener importancia en una comunidad es ser gordo, tener gloria. ¿Veis cómo la palabra literalmente se puede usar figuradamente? Porque es que el que tiene peso en una comunidad como en el pueblo de Israel es el que tiene acceso a comida porque tiene posición, porque es el jefe, porque es el más importante de la comunidad. Y claro, la palabra entonces se extiende teológicamente a hablar del peso de Dios, la importancia de Dios, el derecho de Dios
a ser considerado el ser más importante, más pesado, con más substancia. La palabra gloria realmente habla de la importancia, la única importancia de Dios en el universo, su peso, su gordura. Aquí tenéis algunos versículos que usan la palabra gloria en esa capacidad. Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Traducción Murphy en cuanto a lo que he dicho, los cielos cuentan el peso de Dios, la importancia de Dios, su posición única sobre su creación. Salmo 8, le has hecho, hablando del ser humano, poco menor que los ángeles, en algunas versiones poco menor que Dios, y lo coronaste al humano con gloria y honra. El ser humano tiene peso en el plan de Dios, en la jerarquía de sus criaturas. El ser humano, porque está hecho en la semejanza y en la imagen de Dios, tiene importancia, tiene peso, tiene sustancia en el mundo. Somos sus representantes, como leímos en Génesis 1. ¿Qué más? Pues Él, el humano, es imagen y gloria de Dios. 1 Corintios 11:7. Tenemos peso, no porque tenemos peso por nuestro propio mérito, pero porque somos creados en la semejanza, en la imagen de Dios. Lo que le estoy intentando enseñar es que esto corre por toda la Biblia. Esta palabra se usa en esta forma en todas las Escrituras. Aquí tenemos a Pablo en Efesios 1:12, a fin de que seamos para la alabanza de su gloria. Pablo está hablando del plan de salvación de Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo en Efesios 1, y cómo nos ha adoptado como sus hijos. Y en hablar de todo eso nos menciona de que lo ha hecho para que seamos para su alabanza, para engrandecer su gloria, su peso, su importancia. Pablo también en 1 Corintios 10:31, si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. ¿Quién te dio la habilidad de saborear la comida? Dios. Y de apreciar el viento en la piel en un día caluroso. No es refrescante entrar al aire acondicionado cuando hace calor afuera en Dallas. Precioso. ¿Quién te dio el poder para sentir esa satisfacción? Dios. Dios te diseñó Dios te diseñó, y el diseño en sí expresa su importancia, su creatividad, su inteligencia, su poder. Y cuando tú funcionas, vives en su plan, en su diseño, Él recibe gloria. Es que este ser humano está haciendo exactamente lo que yo lo diseñé para hacer, y cuando lo hace, recibo gloria. Recibo una expresión de mi importancia. Cuando el perro ladra como los perros ladran, cuando el pez nada como los peces nadan, cuando el árbol, el árbol se sienta ahí en el campo y expresa su grandeza y su autoridad en el campo, cuando lo hace, Dios recibe gloria. Es como un anuncio en el lenguaje del árbol, y en el lenguaje del pez, y en el lenguaje del ladrar del perro, que está elevando alabanza al Señor. Me diseñaste para hacer esto, y cuando lo hago, expreso tu grandeza, tu peso, tu única importancia en el mundo.
El Catequismo Menor de Westminster, no sé si lo habéis leído, es muy importante y educativo. Dice esto: ¿cuál es el fin principal del hombre? El fin principal del hombre es el de glorificar a Dios y gozar de Él para siempre. Glorificar a Dios, darle gloria. Y cuando el ser humano vive como lo diseñó Dios, dándole gloria a Dios, es que el ser humano goza. Está viviendo en su diseño. Entonces es importante entender el concepto de gloria en cuanto al plan de las Escrituras. También es importante entender el concepto de la santidad de Dios y lo que significa ser santo. Son dos palabras, dos conceptos que tenemos que entender. Aquí tenéis también, claro, el hebreo y el griego. Hay otras palabras que se usan para esa palabra, en el griego específicamente, pero aquí tenemos el más común, hagios. Literalmente significa ser diferente, estar apartado o ser diferenciado. Y en las Escrituras lo que podemos ver muy claramente es que si lees, por ejemplo, el libro si vas a Éxodo 3, cuando Moisés está en el desierto y ve que el arbusto se quema, pero no se quema, está ardiendo, pero no se quema, y se acerca, ¿qué es lo que le dice Dios? Quítate las sandalias porque estás pisando tierra santa. Tierra puede ser santa, separada, diferente. Lugares puede ser santo, ¿no? Si lees el libro de Levítico, vas a leer que el tabernáculo está diseñado con niveles de santidad. El templo también. O que los utensilios del tabernáculo y del templo son apartados para ser usados en funciones santas. Más claro es el día santo, ¿no? El sábado. Un día santo, un día en la semana que es diferente a los demás días, que es único, que es apartado de lo que haces en los demás. Prácticas santas, claro. No voy a leerles el Antiguo Testamento entero, pero voy a leer prácticas santas. El pueblo de Israel es llamado un pueblo santo. La tribu de los levitas en el pueblo de Israel es la tribu santa. Una tribu con una función diferente a los demás, apartado de los demás, diferenciado de los demás. El Antiguo Testamento, particularmente el libro de Levítico, nos ayuda a entender un poco lo que significa la santidad de Dios. La santidad literalmente. Claro, tenemos santos pueblos, santos, caminar en la luz cuando llegamos al Nuevo Testamento. Primera de Juan, el libro de Efesios, Primera de Pedro, caminar en santidad. Caminar en la luz es otra forma de decir caminar en la santidad. No en la oscuridad, no en la maldad, caminar en la luz. Lo que quiero que sepáis es que en el Antiguo y en el Nuevo Testamento entendemos el concepto de la santidad y de lo que es la santidad en relación a Dios. Él no es parte de la creación. Él es el creador. Él es diferente. Él es apartado. Pero nos llama en varias fases de la vida y en aspectos de la vida a ser como Él, ¿no? A ser diferentes, a ser apartados. Entonces el concepto literal se traslada teológicamente a hablar de la diferencia de Dios, que Dios es único, que Él es diferente. Y claro, a ver, ¿dónde está? Aquí lo tenemos, para que lo entiendan un poco mejor. A veces en las Escrituras, cuando estamos hablando de la santidad de Dios, realmente estamos hablando de su hermosura. Por ejemplo, en Salmo 27, que voy a poner en unos segundos, aquí tenemos, Él es perfecto, Dios es perfecto en la integración y la armonía de todas sus perfecciones individuales.
la suma de sus atributos sin contradicciones. Él es hermoso. Aquí lo tenéis en Salmo 27. La santidad como la hermosura de Dios. El Salmo dice, una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. Para contemplar la hermosura de Jehová significa para contemplar su santidad, su diferencia a todo lo demás que existe. Que Él es perfecto en la integración y la armonía de todas sus perfecciones individuales, la suma de sus atributos, sin contradicciones, que Él es hermoso. Entendemos lo que es la santidad en relación con Dios. No hay forma de entender lo que es santo si no tenemos el concepto de la santidad y la hermosura de Dios. Porque uno es santo o no santo en relación con Él. ¿Qué significa esto? Déjeme ponérselo en una forma más diagramáticamente para los que necesitan un visual. Él es trascendente, pero también es inmanente. Él es un Dios de gracia, pero sin contradicción a su ira. Él es un Dios misericordioso. Él es un Dios celoso. Tiene compasión. Es justo. Y es paciente. Etcétera, etcétera, etcétera. Lo que quiero que sepan es que todas sus perfecciones, toda su santidad, en proporción, integración y en armonía, la suma de su gloria, de su carácter. Entonces, teológicamente, regresamos a lo que dije aquí, que Él es hermoso. Único en su naturaleza, único en su carácter, único en su obra y su función. Él es omnipotente, todopoderoso. Él es omnisciente, lo sabe todo. Él es eterno. Él es único. Él es único en su naturaleza. Nosotros no somos omnipotentes, omnipresentes. No somos eternos. Tuvimos un principio. Él es único en su carácter. Es que su paciencia es perfecta. Su justicia es perfecta. Su celo es perfecto. Su rabia es perfecto. Su amor es perfecto. Sin contradicción. Es único en su obra, su función, lo que ha hecho. Él es el único creador. Y recreador, ¿no? Él es el único que nos va a redimir. Entonces, santidad como la suma de su ser. Lo importante para nosotros, claro, es porque estamos hablando antropológicamente, porque esto es lo que dice las Escrituras, que debemos ser como Dios. Tenemos que ser como Dios. En el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento leemos, sed santos porque yo soy santo. Es que Dios quiere que tú seas santo, que seas diferente, que seas apartado a lo común. Entonces necesitamos santificación. Y vamos a hablar en el transcurso del curso que nuestra posición ante Dios como gente santa es en la santidad de Cristo. Pero que también al caminar y al crecer con Cristo tenemos una responsabilidad de crecer en nuestra santidad, en nuestro parecer a Dios. Eso es la vida de santificación. Ahora, lo que quiero que sepan, cuando el Señor nos demanda que seamos santos como Él es santo, son en sus atributos comunicables. Los atributos en los cuales nosotros somos su semejanza. Él no quiere que yo sea omnipotente y omnisciente y eterno, pero sí quiere que sea paciente como Él es paciente y celoso por su gloria como Él es celoso por su gloria.
Entonces, cuando estamos hablando antropológicamente de ser santos como Él es santo, de ser diferentes como Él es diferente, estamos hablando de esos atributos comunicables de Dios, los que Él quiere, que son transferibles a los que están creados en su imagen y semejanza. Eso es importante porque vas a tener un trabajo y vas a tener que escoger uno de los atributos de Dios y no quiero que escojáis, yo quiero ser todopoderoso. Cuando lleguéis a casa o en algún tiempo en esta semana, lean Levítico 10 y 1 Samuel 6 y 2 Samuel 6, porque lo que vas a leer de ahí es lo que parece ser que Dios es bastante severo. Bueno, léanlo en casa y cuando leen esos pasajes se quedan, oye, Dios realmente hace esto, me parece un poco severo, pero nos parece severo porque no entendemos su santidad y lo que es estar en la presencia de un Dios santo y de entrar a la presencia de un Dios santo con maldad. Es que si Él es un Dios de integridad, Él tiene que hacer algo con el pecado en su presencia. Dios demanda santidad de aquellos que andan con Él, para que puedan andar con Él. Es que tú no puedes andar con Dios en pecado sin que Él haga algo de ese pecado. Y si no hace algo con ese pecado, no es un Dios con integridad. Entonces Dios demanda santidad de aquellos que andan con Él para que puedan andar con Él. Habitar en la casa de Jehová todos los días de la vida para contemplar la hermosura de Jehová. Yo quiero habitar en la casa del Señor todos los días de mi vida, aquí y allí, para contemplar la hermosura de Dios, pero es que no puedo entrar en la condición en la que estoy. Porque Él es santo y yo no soy santo. Y como yo no soy santo, no le doy la gloria que Él se merece. Ahí lo dejamos, pero claro, ustedes saben que gracias en el Señor Jesucristo somos salvos y recibimos su santidad.